Amén y amén. Palabras que salvan. Ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando hoy del estudio. Palabras que salvan. Palabras que salvan. Si no me escuchan por ahí atrás, me dicen, habla más alto, cubano, que no se te escucha. Y ahí hablamos más alto, aleluya, ¿sí? Ok. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, Eduard, Adrián, Marcos. Ok, estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Ken. ¿Qué nombre tiene? Pedro. Veo que todo el mundo dijo que sí ahí. Por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás, ¿qué dice? Salvo. Tú y toda tu casa. Repetimos ese versículo 14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos quieren que sea salvo toda su casa? Amén. Amén. Vamos a leer este texto una vez más con fe. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, vamos a decirlo, pero vamos a decirlo, palabras por las cuales serán salvo yo y toda mi casa. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Él te hablará palabras por las cuales seré salvo yo y toda mi casa. Vamos a decirlo ahí. Dice 1, 2 y 3. Él te hablará palabras por las cuales seré salvo yo y toda mi casa. Aleluya. Yo y toda mi casa. Cuando yo leí este texto, no sabe cómo impactó mi corazón. Porque yo le decía, Señor, bueno, porque al final todo este pasaje que me tocó está hablando casi lo mismo que llevamos hablando el martes pasado y el otro. Viene Pedro y cuenta toda la historia, que se le apareció un ángel y vuelve a contar todo. Pero este versículo 14 refleja algo que no había dicho ni Pedro ni el otro hombre cuando el ángel se le apareció. Anteriormente simplemente dijo, tuve una visión y me dijo, manda a buscar a Pedro. Pero ahora Pedro trae a luz una cosa que no habíamos visto hasta este momento, y es que el ángel le dijo, él quien, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo, ¿quién? Tú y toda tu casa. Esto, vaya, llevo 2 semanas que tengo mi mente allí, con eso. Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para que seas salvo tú y toda tu casa? Díselo ahí, ¿estás listo para que seas salvo? ¿Estamos listos? Ahora, ¿cuáles son esas palabras? ¿Cómo es, David? Las palabras de salvación. Las palabras del evangelio. El mensaje de Jesucristo. En un texto aparte dice que este es el mensaje de Jesucristo. Que Cristo vino. Ahorita vamos a leerlo un poquito más. Y Dios nos estaba reconciliando a nosotros con Él, no teniendo en cuenta nuestros pecados. Ese es el mensaje de salvación. Hay salvación solamente ¿en quién? Cristo. En Cristo, solamente. Y el ángel, ¿qué fue lo que le dijo a este hombre? Mira, ve a buscar allá a Adrián, ve a buscar a Sergio, ve a buscar a David y dile que venga a tu casa. Porque las palabras que te va a hablar David, Sergio, el pastor Isaías, van a ser palabras que te van a salvar a ti y a toda tu casa. Aleluya. Qué alegría o qué bendición nos sintiéramos nosotros de que alguien se acercara a nosotros, un vecino que no conoce de Dios, y nos diga, oye, yo tuve un sueño anoche y en ese sueño Dios me decía
que te viniera a buscar, porque las palabras que iban a salir de tu boca me iban a sacar de mi drogadicción, me iban a sacar de mi borrachera, me iban a sacar de mi dolor, y no solamente a mí, sino que iba a ser salvo yo y toda mi casa. Yo no sé usted, pero yo deseo que Dios me utilice así. Yo deseo que Dios me utilice así. Que alguien se acerque a mí y me diga, oye, Dios me habló y me dijo que me hablaras. Porque tus palabras me van a salvar a mí y a toda mi casa. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué bendición eso! Hay que levantar las manos al cielo y decir, Señor, haz de mí ese siervo. Que esté listo para hablar tu palabra. Listo para que cuando abre la boca sea el Espíritu Santo impactando el corazón, las familias. Que en donde quiera que yo esté, mi vida refleje el Evangelio. ¡Aleluya! No, este pasaje ardía en mi corazón. Cuando yo lo leí, David, palabras que te salvarán a ti y a toda tu casa. No era Pedro, eran las palabras que iba a hablar Pedro. Aleluya. Ahora, la primera pregunta que tenemos ahí, en ese pasaje, en la hoja que tienen ustedes ahí, la primera pregunta que dice, ¿cuál es? Vamos, repetimos. ¿Qué dice ahí? Y hay varias preguntas. Los ángeles, los animales, las plantas o Jesús. Eso es una pregunta. ¿Quién va a hablar esas palabras de salvación? Porque a veces como cristianos vivimos como que los ángeles lo van a hacer por nosotros. A veces vivimos como que alguien más va a predicar por nosotros. Pero Dios nos escogió a nosotros. Fíjense que la Biblia dice que los ángeles arden, se mueren de deseo de hablar las maravillas de Dios. Pero no se les ha concedido a ellos. ¿A quién se les concedió? A nosotros. A nosotros se nos dio la bendición de hablar el mensaje de salvación. Y eso es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos cada vez que Dios nos dé la oportunidad de predicarle a alguien. ¿A quién tú vas a utilizar, Señor, para predicar? ¿A las plantas? ¿Los animales? No, tú me vas a utilizar a mí. Por lo tanto, yo soy el que tengo que abrir mi boca y dejar que el Espíritu Santo hable a través de mí. Aleluya. Como leíamos al principio del libro de los Hechos, ¿qué decía? Ellos no cesaban de predicar todos los días en la casa, en el parque, en el trabajo, donde quiera. Por eso, porque ¿cómo va a crecer la iglesia, David? A través de la predicación del Evangelio. Ellos como predicaban cada día, entonces ¿qué pasaba? La iglesia crecía, crecía y crecía. Entonces dice, no y no. No van a ser los ángeles, no van a ser los animales, no van a ser las plantas, sino nosotros, que somos los que hablaremos las palabras que traen salvación. Nosotros los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, los que hemos recibido salvación y los que Jesús ha cambiado y transformado. Nosotros somos los que vamos a predicar, porque obviamente nadie puede dar de lo que no tiene. Si tú no tienes salvación, si Jesús no te ha transformado, ¿cómo tú vas a predicar el mensaje? No, Jesús tiene que cambiarte, tiene que transformarte, tiene que limpiarte para que entonces de aquello que Jesús te dio, tú puedas darle a otros. ¿A quién Jesús ha limpiado aquí? ¿A quién Jesús ha cambiado? ¿A quién Jesús ha transformado? A muy poco, como a 3 por aquí. A todos nos ha transformado, ¿ok? Entonces todos tenemos algo que dar a otros. No le dejemos ese trabajo a Jesús. No se lo dejemos a los ángeles. No se lo dejemos al pastor, al vecino, al líder. No, es un trabajo ¿de quién? De todos. Aleluya. Punto 2. Ahí está en la hoja. Todos tenemos la orden. ¿Tenemos la qué? La orden.
La orden. Las órdenes no se discuten. Es una orden y esa orden hay que cumplirla. Dice, todos tenemos ¿qué cosa? La orden de parte del jefe de mi trabajo. No, ¿de parte de quién? De Dios. Tenemos la responsabilidad, el compromiso y el ministerio de predicar la palabra de Dios. ¿Tenemos qué cosa? La orden. ¿Tenemos qué más? La responsabilidad. ¿Tenemos qué más? El compromiso. ¿Y tenemos qué más? ¡Ay, el ministerio! ¡Ay, el ministerio! Y ahora vamos a ir a la Biblia. ¿Cómo que el ministerio de predicar la palabra de Dios? Vamos ahí todos a 2 de Corintios, capítulo 5, 17, 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dicen un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan ahí. ¿Sí? Vamos, Adri, suéltalo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay, espérate. Todo esto dice, todo esto ¿a qué se refiere? A la salvación que ya nos dio, ¿ok? De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Dice, todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Es decir, que no es un mérito de nosotros, es una gracia que Dios nos dio. Y dice, quien nos reconcilió, ¿qué significa? Nos volvió a unir consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio. Vamos ahí, ¿qué dice? ¿Qué nos dio? ¿El ministerio de qué? Ok, ¿cuál es ese ministerio de la reconciliación? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Repítelo, ¿qué pasó? ¿Nos qué? Nos reconcilió consigo, no tomando en cuenta sus pecados. Y nos encargó. Miren, eso es una responsabilidad que Dios nos soltó así. Mira, sí. Él ahora nos encargó. ¿A quién? A nosotros. Dile al que está a tu lado. A ti. Díselo. A ti. Vamos, díselo. Todo el mundo ahí, díselo. A ti. ¿Sabes qué te encargó? La palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio es quien nos reconcilia con Dios. Entonces Dios primeramente ¿qué hizo? Ok, yo voy a mandar a mi hijo y a través del sacrificio de mi hijo yo los voy a reconciliar ustedes conmigo. Ahora, después que Cristo nos reconcilió con Dios, ahora nos encomendó, nos dio la tarea de llevar el mensaje de salvación para reconciliar al mundo con Dios, aleluya. Pero qué rico, ya nosotros somos salvos ya. Los demás, que se lo lleve el diablo. A veces no lo decimos con palabras, pero nuestras actitudes están diciendo eso. Cuando vemos a alguien, a veces estamos en la combi, no sé qué cosa, y hay alguien conversando con otro al lado. Oye, estoy sufriendo, oye, estoy pasando unas luchas tremendas, y no somos capaces de decirle, mira, Cristo es la solución. Mejor nos callamos la boca, ya sea por pena, por vergüenza, porque estamos apurados, por lo que sea. Pero si Dios te permite escuchar de alguien que está pasando un momento duro, es porque Dios te está dando la oportunidad de que le anuncies el mensaje de la reconciliación. Lo necesitamos, hermanos, necesitamos activar. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe qué le es? Le es pecado. Y cuando no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, ¿sabe qué estamos haciendo? Ahí sí se callaron la boquita, ¿no? Claro, ahí sí nos cae, claro, porque dice que Dios, ¿qué nos hizo? Nos encargó.
Y Jesús, antes de irse, él dio un mandato. Eso no fue, si ustedes tienen tiempo, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos y bauticen. Eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo, vayan. Esa es una orden. Vayan y prediquen el evangelio. Tenemos que despertar, iglesia, hombres de Dios. Ahora, el texto dice, palabras, ahora vamos a continuar allí, por las cuales serán salvos tú y tu casa. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Pregunta. Dios le habla al varón y le dice, ve y busca a Pedro que vive en Corales, tráelo aquí a Villas del Mar, porque él va a traer palabras que salvarán a ti y a toda tu casa. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Pregunta. Ay, exactamente. Para que hubiera salvación, Pedro tuvo que moverse de su lugar, de su comodidad, e ir a la casa de Cornelio, se llamaba, ¿no? De Cornelio, predicar la palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación. Y entonces, mientras él predicaba, el Espíritu tocaba, el Espíritu cambiaba, el Espíritu se derramó y fue salvo Cornelio y toda su casa. Pero ¿cómo van a ser salvos nuestros vecinos y nuestras familias si no hablamos? ¿Cómo van a ser salvos los de al lado del trabajo, los que trabajan con nosotros, si no hablamos? No, mi testimonio basta. Mentira. Esa es la peor mentira, que el testimonio basta. Porque la Biblia no dice que el testimonio, la Biblia dice que las palabras de esta Biblia, las palabras de salvación. Es cierto que hay que tener testimonio y todo el mundo sabe eso. ¿Verdad que sí? Todo el mundo sabemos, pero si no hablamos, la gente solamente se va a quedar en, él tiene algo diferente. Pero, ¿qué es lo que tiene diferente? Que Cristo me cambió, que Cristo transformó mi vida. ¿Y eso se sabe cómo? Hablando. No es que yo no pasé el seminario, yo no soy un teólogo, yo no soy maestro de la iglesia. Esto no es ni para pastores ni para maestros, esto es para todos. Habla de lo que Cristo hizo en ti. Eso es suficiente, hermano. A veces el diablo nos agarra y nos dice, no hable. Tú no sabes, no estás listo todavía. ¿Cómo que no estoy listo? Habla de lo que Cristo hizo en ti. Eso es suficiente. La palabra de la reconciliación. ¿Qué dice ahí, Adri? Versículo 19. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Síguelo. Así que ¿somos qué? Embajadores. Repítelo. Así que Somos embajadores. ¿quiénes son los embajadores? Pregunta. ¿Quiénes son? Así que somos Embajadores en nombre de Cristo. Escuchen esta frase que dice ahora. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. Como si el mismo Dios le rogara a la gente por medio de nosotros, reconcíliense conmigo. Eso es lo que está haciendo el mensaje de salvación. Cada vez que tú le predicas a alguien, es la voz de Dios diciéndole a la gente, reconcíliense conmigo, vuelvan a mí, regresen a mí. Y esa tarea, ¿a quién Dios nos la dio? ¿A quién Dios nos dio esa tarea? ¿A quién Dios nos la dio? A todos nosotros. Tenemos que vivir con ese pensamiento. Yo llegó una etapa de mi vida en la que yo salí a la calle y antes de salir yo le decía, Señor, no me permitas regresar a la casa hoy sin predicarle a alguien, sin tener a alguien a quien predicarle. Hermano, Dios obra. Dios dice, ok, tú me estás pidiendo eso. Y Dios me ponía en unas situaciones ahí y a veces no eran las situaciones más agradables. A veces había más personas y tú decías, mejor me callo porque si comienzo a hablar aquí se van a empezar a burlar de mí. Pero yo le pedí algo al Señor. ¿Qué fue lo que le dije? Dame la oportunidad de predicarle. A veces tenemos que, antes de salir a la calle, decirle, Señor, dame la oportunidad de predicarle. Imagínate
que tú te presentaras delante de Dios y Dios te preguntara, ¿cuántas personas alcanzaste para mí? Y no pudieras decirle a Dios ni una persona. Eso nos debería dar mucha vergüenza. Yo no sé usted, pero a mí me debería dar mucha vergüenza que nos presentáramos delante del tribunal de Cristo y Cristo nos diga, ¿cuántos alcanzaste mediante el mensaje de salvación que yo te encargué que hicieras? No, que Señor, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Verdad, David? Nos debería dar mucha vergüenza. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos como hombres hoy. Y que a partir de hoy tengamos el pensamiento en la mente que en cualquier lugar Dios nos puede dar la oportunidad de hablarle a alguien. Y a veces el que más fuerte parece es el que más está listo para una palabra de Dios. A veces vemos personas que, oye, que son rebeldes, ateos hasta lo último, pero nunca sabemos cómo Dios está trabajando, porque Dios sabe cómo meterlo en su horno. Dios sabe cómo meterlo en el molino de fuego. A los que se creen más duros. y tú lo ves muy fuerte por fuera, pero por dentro ya Dios lo tiene, ¿sabe cómo? Listico. Para que un cristiano se decida a hablar la palabra de salvación. Amén. Amén. Es que cuando amamos las almas, cuando amamos que la gente se salve, Dios va poniendo más y más fuego en nosotros. Más y más y más y más fuego. Hermanos, Cristo dijo, las vidas están listas. Jesús le dijo a sus discípulos, miren la mies, los campos están listos para la cosecha. Eso se dijo hace 2000 años atrás. Imagínense ahora cómo estará la gente. La gente ahora está mucho más lista. Pero Jesús dijo algo. ¿Sabes qué dijo? Pero los obreros son pocos. ¿Quiénes son los obreros? Nosotros. Hay obreros, pero los obreros no queremos abrir la boca y compartir. Y a veces el Satanás sabe lo que hace. Pero si el pecado ese que tú tienes oculto, no, mijo, no te van a escuchar la gente. No eres tú. Es la palabra que vas a hablar. Si yo miro mi condición, yo no me creo suficiente para hablarle a una persona. Pero como yo tomo esta palabra como que vino de Dios y es Dios quien va a obrar, es Dios quien va a hablar a través de mí, pues yo pongo mi debilidad a una parte y ahí es cuando Dios dice que su poder se perfecciona en mi debilidad, porque yo entiendo que no soy yo, entiendo que no es por mi intelecto ni por mi inteligencia, entiendo que es el Espíritu Santo que pone las palabras en mi boca y habla. Te está usando, entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Y hay que enfrentar la pena y la vergüenza. Yo sé que a veces hay pena, yo lo sé porque sí se ha vivido, pero hay que enfrentar esa pena, hay que enfrentar el temor y hay que decirle, Señor, ayúdame, hay que vencerlo. Porque cada vez que tú te detienes de predicarle a alguien, puede ser el día que esa persona pierda la vida. Y por no predicarle tú, esa persona fue al infierno. Hay que hablar. Sí. Hay que predicar, es serio. Sí. Y bueno, igual hay gente, pues realmente que te rechaza. Sí, no quiere. Claro. Y yo una vez caminaba y el espíritu, y estaban bajando a un jovencito, no sé qué problemas tenía, por su mamá lo estaba bajando de la silla de ruedas. Entonces yo pasé y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ora por él. Y así, pero algo en mi espíritu, no en mi carne, lo sentí en mi espíritu, me dijo, ora por él. Ya me regresé y yo le pedí permiso a su mamá, yo creo que debe ser su mamá. Estaba en una camilla él, ¿no? No, en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, ok. Y le dije, me deja orar por, no sé si sea su hijo. Y él de plano, ella me dijo, no lo necesita. Yo, mira, no soy yo, es de parte del Señor. Y de plano ella me dijo, no necesita. Pues bueno, yo ahí ahora sí que... Exactamente. Señor, como dice, ya es decisión de la gente. Hay un texto de la Biblia que dice, si yo te enviare a darle una palabra a alguien
y tú no se la dieras, y esa persona se pierde y muere por tú no darle la palabra, la sangre de él la demandaré sobre tu cabeza. Sin embargo, si yo te mando a dar la palabra y esa persona la rechaza, la sangre será sobre su cabeza. Hay personas que van a rechazar a Dios, pero también hay muchas personas que lo van a recibir. ¿Cuántos un día lo recibieron? Amén. Hay que predicar. Ahora, esa palabra tiene poder. Tenemos que concientizarnos de eso. No, que yo no sé hablar. Las 4 palabras que tú sepas decir del evangelio tienen poder. Tienen poder. Y ahí nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 4. Ahí en su papel tienen el texto bíblico y todo. No tienen que ir a la Biblia, en el papel está. En el punto 3, la palabra que vamos a predicar tiene poder. Hebreos 4, 12 y 13. Me dicen amén cuando ya tengan listo ahí en la hoja. Está en la primerita hoja, en la primerita, no en la de atrás, en la primerita. Ok, en lo último dice Hebreos 4, 2 y 13 y atrás comienza el texto. ¿Estamos listos allí? Dice, porque la palabra de José Miguel el cubano es viva. ¿Qué dice? Miren, esto es muy importante porque cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, esa palabra tiene un poder tremendo. Y ahora este texto nos va a explicar cuánto poder tiene esta palabra. A pesar de que el contexto está hablando de toda la palabra de Dios, pero el evangelio que incluye la palabra de Dios. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva. Lo primero que nos dice es que es ¿cómo? ¿Qué significa viva? No es una palabra muerta, es una palabra que tiene viva en sí mismo. Por eso es que cuando nosotros vemos el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz. Y esa palabra que salió de su boca, que tiene vida, ¿qué provocó? La luz salió. Dijo, sean las plantas, salieron las plantas. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios viene con la vida de Dios. Por lo tanto, cuando predicamos el evangelio, predica consciente de que cada palabra que está saliendo de tu boca, cuando tú dices, Cristo te ama, la sangre de Cristo tiene poder, son palabras que están calando hasta lo más profundo del corazón de la gente. Y dice, porque la palabra de Dios es, en primer lugar, viva. No es una palabra muerta, está viva. Tiene poder en sí mismo. Y también, ¿qué dice? Eficaz. Ahora, esta palabra eficaz, la palabra original utilizada para eficaz es la palabra que conocemos hoy como energía. Como energía, la luz eléctrica, la corriente eléctrica. Dice que la palabra de Dios es viva y es como tiene un poder en ella. Cuando tú tocas la corriente, tú sientes el poder de la corriente, ¿verdad? Cuando tú, ¿cuántos alguna vez han tocado ahí el cablecito? Tú sientes que te corre por todo. Y aún tú lo sueltas y tú sientes por dentro como que... Dice que la palabra de Dios, número 1, está viva. Número 2, tiene poder en sí misma. Esa energía está llena de poder, está activa, está en acción y cumple su propósito. Eso es lo que significa esa palabra eficaz en su idioma original. Significa que tiene energía, que está llena de poder, que está activa, que está en acción y que cumple su propósito. Aleluya. Eso a mí me consuela. Yo digo, no, yo voy a predicar entonces y yo voy a dejar que esa palabra que está viva, que es eficaz, que tiene poder, que rompe las cadenas, haga su función. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando tú predicas así, tú estás confiado, David, porque no eres tú. Es esa palabra. Esa palabra que está llena de energía. ¿Y a qué energía se refiere? Al poder de Dios. Al poder de Dios activo. Aleluya, me gozo con eso. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es? Viva. Jeje, viva. No creemos en un Cristo muerto. Creemos en un Cristo vivo. Y la palabra que sale de su boca, ¿cómo es? Viva y eficaz.
llena de poder, activa, está en acción esa palabra. ¿Qué significa que está en acción? Que cuando esa palabra llega al oído de la gente, esa palabra comienza a trabajar en la gente. Cuando la gente escucha, Jesús me ama, Jesús puede cambiar mi vida, yo soy un pecador, reconozco mi pecado, esa palabra está trabajando dentro de ella. El Espíritu le está usando para transformarlo, hasta que pasa lo que sucedió cuando estuvimos en Espita, predicando en la campaña evangelística. Me sorprendió que cuando estábamos predicando allí el mensaje de salvación, se para una mujer que está en la primera fila. Hermano, esa es la mayor satisfacción. Sin decirle, acepta, 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 acepta. La hermana se paró, rajada en llanto, llorando, diciendo, yo necesito a Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Era José Miguel? No, era esa palabra viva que está en acción, que mientras yo estaba predicando, el Espíritu estaba trabajando en su mente. El Espíritu estaba trabajando allí, trabajando. A veces la gente se ve dura, pero el Espíritu está trabajando. El Espíritu está rompiendo. Dice que la Biblia, la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la roca. A veces el martillo le da a la roca una vez y no se rompe, pero le vas dando y le vas dando y se rompe, se va rompiendo, se va quebrando, se va quebrando. Así es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros y a veces nosotros nos hacemos los locos? Pero esa palabra va trabajando y Dios te va diciendo, tienes ese pecado, cambia ese pecado. Y Dios te habla un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y nosotros no. Pero llega el punto en que esa palabra trabajó tanto que tenemos que decir, me rindo, Señor, lo siento. Perdóname. Así pasa cuando nosotros predicamos. Y a veces es una simple conversación que tuviste con alguien en la combi y no la viste más. Pero eso fue la semilla que se sembró. Ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar en ella. Y a veces le da un sueño a la persona que se está muriendo y está delante de Dios y que viene Cristo y dice y se levanta diciendo, Señor, te necesito. Porque la palabra va trabajando en la mente, va trabajando en el espíritu, trabajando en el corazón, hasta que la persona dice, me rindo. Consciente de esto, hermano, cada vez que predicamos la palabra de Dios, la palabra tiene vida en sí misma. Esa palabra es palabra de poder y palabra que está en una acción constante. ¿Cuál es esa acción constante? Transformando a la gente, convenciendo a la gente, redarguyendo a la gente, cambiando su pensamiento a la gente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la misión que Dios nos ha dado. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Predicar esa palabra de poder. Aleluya. Si hoy tú estás aquí, es porque alguien te predicó esa palabra de poder. ¿Verdad que sí? Pero a veces nos ponemos muy cómodos. Ya, ¿verdad? Ya me predicaron, ya me convertí, ya tengo mi salvación, mi esposa va a la iglesia, mis hijos. Estoy bien, qué rico. No. Y Dios diciendo desde los cielos, abre tu boca y predica el evangelio. Hay muchas vidas que estaban como tú, en droga, en borrachera, en adicciones. Y un día alguien decidió abrir la boca, te habló y viniste a los pies. Recibiste paz en tu corazón, recibiste confianza. Ahora no vives en ansiedad, ahora no vives perturbado, ahora los demonios no te atacan. Ahora tienes la paz de Cristo en tu corazón. Y Dios te dice, de lo que te di, dalo a otro. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Hombres, hay que despertar. Hay que despertar. Llama a Pedro, porque las palabras que te va a hablar Pedro van a salvarte a ti y a toda tu casa. Amén. Hay familias que van a ser salvadas por tu boca. Hay matrimonios que van a ser restaurados cuando tú abras tu boca y prediques a Cristo. Hay amigos que van a salir de la droga. ¿Sabe cuándo? Cuando tú le hables de Dios. Sí, hay mucha gente que eso va a pasar. Y un día lo vamos a tener aquí, sentado con nosotros, en el tiempo de los hombres. Y con un orgullo santo vamos a decir, gracias Señor, porque me usaste para traer esta vida.
Úsame para traer a 2 o 3 más. No es malo sentir ese gozo. Yo me siento gozoso cuando fuimos al segundo viaje misionero también en Puerto Aventura, que se levantaron como 15 o 18 personas a aceptar al Señor. Hermano, eso no es que me llene, oh no, yo sí, no, eso me hace quebrantarme delante de la presencia del Señor y decirle gracias, Señor. Gracias por usarme para salvar a muchas vidas. Y después de ese viaje le dije, yo quiero más vidas, Señor. Yo quiero más. Dame más vidas para tu reino. Yo quiero más. La palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Llena de poder. Está en acción. Está activa esa palabra. Dice, y más cortante que ¿qué? Más cortante que toda espada. Hermano, la palabra de Dios es terrible. Es muy fuerte. Cuando miren, la Biblia, ¿ustedes recuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús? Fueron a meterle preso. Hay un evangelio que dice que cuando él dijo, yo soy, todos cayeron. Léanlo, búsquenlo después. Un evangelio que preguntaron, ¿quién es Jesús? Yo soy. Cuando él dijo eso, todos cayeron. Es la palabra del Dios omnipotente. Es esa palabra la que tiene poder. Aleluya. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo siento que Dios quiere dejar ese texto hasta allí. No vamos a continuar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero terminar con 2 testimonios. Primeramente quiero contarles, o quiero pedirle al pastor, usted se recuerda de hace como 2 semanas, la persona que usted le predicó en el parque. ¿Puede contar ese testimonio? Near my house is a park. Cerca de mi casa hay un parque. And when I walk in the park, caminando por el parque, I have opportunity to talk to people. Tuve oportunidad de hablar con toda la gente. And what I asked the person when I start talking to them, cuando empecé a hablar con esa persona, you know, I asked them what is their faith. Le pregunté cuál era su fe. Because I know most of the people, porque sé que muchas de las mayoría de las personas en Cancún, en México, are Catholic. Son católicos. So 90% of them say they're Catholic. Puedo decir que el 90% de la gente que podía contar son católicos. So I asked them, I say, do you know what the Bible says? Si tú sabes que lo que la Biblia dice about how to receive salvation. Sí, acerca de la salvación. And all of them say, no. Y la gente, él le contestó, no sé. So I just tell them, I say, well, if you don't know, yo solamente les dije, si tú no sabes what the Bible says about salvation, lo que la Biblia dice acerca de la salvación, what's going to happen to you when you die? ¿Qué va a pasar si tú murieras? Where will you go when you die? ¿A dónde crees que vas a ir si mueres, cuando mueras? And then I asked if it's a man, I said, you're a father. Y se le preguntó como hombre, tú eres padre. So what's going to happen to you? What's going to happen to your children? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tus hijos? If they don't know. Si no saben. So I tell them it's just 2 things. Solamente le pregunté 2 cosas. Una, la primera, is faith. Que tengas fe. And I say, it's not faith in Mary. No es la fe en María. It's not faith in the Catholic Church. No es la fe en la Iglesia Católica. It's not faith in the Pope. No es la fe en el Papa. But I try to be respectful. Pero traté de ser respetuoso con su creencia en un momento dado. Yeah, I say it's good to love Mary. Es bueno que ames a María. But Mary can't give you salvation. Pero María no puede darte salvación. I say it's just 2 things. Son solamente 2 cosas, le pregunté.
to receive salvation. Para recibir salvación. And I say one is faith. La primera es, esas dos cosas, la primera es fe. Faith in Jesus. La fe en Jesucristo. Why? En Jesús. Because ¿Por qué? it's the blood of Jesus Porque la sangre de Jesús that washes us and es la que cleanses nos us lavó y nos limpió of all de our todos sin. nuestros pecados. And I say the other Y la otra is repentance. es arrepentimiento genuino. And repentance is just a decision El arrepentimiento es una decisión and not to de continue no continuar in sin. en pecado. I said, do you want to receive salvation? ¿Te gustaría recibir la salvación? I said, we can do it right now, right here, Dice que sí. today. This was he asked? No, I asked them. I asked, te lo podemos hacer, dice, de recibirlo ahora. ¿Te gustaría recibirlo ahora? Ahora mismo. And most of the people say yes. Y más, la mayoría de las personas dijo sí. And then I just ask them if they have faith in Jesus. Y les for preguntó, le volvió a salvation. preguntar, ¿tienen fe en Jesús para salvación? And I say, do you make a decision to repent? ¿Harían la decisión de arrepentirse el día de hoy? And they say yes. Y dijeron sí. So I have a card here Yo tengo aquí, tengo una carta that I take cual- with me, que siempre las llevo conmigo. and on the back it has the scriptures. Ahí viene la escritura That talks about acerca faith. de la fe Romans 3, en Romanos 3, 21 through 24. 21 al 24. And then I give them scripture about repentance. Y le digo el ejemplo del arrepentimiento And Acts 2, en Hechos 2, 36 to 38. Hechos 2, 35 al 36. And then I give them a scripture about confession. Le dio las escrituras de la confesión. I don't read it, I just tell them, they can take a picture. But they can read in Spanish Pueden leer en español what I just told them. It's in para the Bible. decirles a ellos lo que dice la Biblia. And en then, español. And then I ask them about a confession. Es acerca de la confesión. And I show them a confession. Y le muestro la confesión en español. And then they make a confession. Y hago que citen la confesión, que lo digan la confesión. Now I don't do this No lo hago a esto, just to try to get people to come to the Iglesia Rey. no lo hago para que nada más vengan a la iglesia, It's for them to be in the kingdom. sino para que estén en el reino. And I tell them Y les digo that you're saved, que son salvos, but you're like a baby. son como bebés. And a baby needs food, he needs milk, Y el bebé necesita su lechita, and you need spiritual y food. necesita un alimento espiritual. You need to go to a church Necesitas ir a una iglesia that preaches and teaches the Word of God. donde prediquen y enseñen la And then, palabra de Dios. and then I tell them Y les dije about the Iglesia Rey. acerca de la iglesia del Rey de Reyes. But the main thing Pero lo principal, is go to a Christian church que vayas a una iglesia cristiana where they can read para que puedas tú leer and study the Word of God. y estudiar la palabra de Dios. And I can't even count Y eso aún no cuenta. how many people Eso lo puedes contar. ¿Cuántas personas have accepted Christ. aceptan a Cristo? And it's not a long time. It's not Eso a long time. no hace mucho tiempo. But I believe that's what God wants all of us to do in the way He gives it to you. Esa es la forma de que Dios nos quiere, nos dice que lo hagamos And thank you de acuerdo a nuestro for entendimiento, the teaching, de acuerdo al estudio. because we all have a responsibility. Todos tenemos una Not responsabilidad. just the pastor, No not the solamente el leader, pastor, no los líderes, all of us. todos nosotros tenemos esa have responsabilidad. responsibility. It's good Lo que dice José es bueno to plant the seed para plantar la semilla. that God wants to use everybody in this church. ¿Sí? Lo que dice que esa semilla es para que a cada uno nos dé, para que estemos plantados en Speak esta words of iglesia, God, para hablar de la palabra de plant Dios, seeds, plantar la semilla. and yes, the Iglesia Reyes is going to grow, Sí, la iglesia va a crecer, but the main thing pero lo principal
is the kingdom of que es God. el reino de Dios, que eres The parte kingdom de, of God is going to grow. que es el que va a crecer. Aleluya. Aplausos.